El conocimiento es un universo infinito de posibilidades. Y hoy más que nunca, las ciencias, las humanidades y las artes han hecho posible que esté al alcance de todos, despertando ese espíritu que nos impulsa a seguir siendo curiosos, creativos, para investigar, liderar y trabajar en equipo, repensando el futuro y alcanzando territorios que jamás imaginamos. Es el mismo espíritu que un día llevó a esos pioneros a derribar los límites humanos para encontrar respuestas en la cima de una montaña, en las profundidades del océano, en la inmensidad del espacio, o buscando una probabilidad en 1.000.000. Es por esto que estamos en búsqueda constante de la excelencia, comprometidos con la formación de profesionales líderes y emprendedores que trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de las personas. Porque no hay desafíos imposibles para espíritus sin límites, para espíritus emprendedores. Universidad Mayor. Hola a todos y todas, bienvenidos a una nueva clase de Historia de la PSU en esta tarde del martes. Bueno, vamos a comenzar con la semana pasada, que tuvimos un pequeño break por el 18 de septiembre. Hoy día vamos a analizar entonces y ver los desafíos de las regiones de Chile y de insertarse en un mundo globalizado. Vamos a continuar entonces analizando esta nueva era que habíamos visto las clases anteriores, donde la habíamos caracterizado por una sociedad de la información, la importancia que tenían las TICs, ¿no es cierto?, las tecnologías de la información y las comunicaciones, la relación con los negocios, pero también hablamos a partir de este nuevo contexto mundial que también existía una enorme brecha digital entre los países más desarrollados, los países con Producto Interno Bruto más alto y los que tienen el Producto Interno Bruto más bajo, existiendo así una enorme brecha digital en un contexto y en un mundo cada vez más interconectado y globalizado. Y en este contexto también nosotros hablamos de la pérdida entonces de identidades locales y cómo a través de las conexiones vamos a encontrar otro tipo de identidades, ¿ya?, que no van a ser precisamente locales, sino que van a estar caracterizadas por incluirse en la web o elementos de esas características. En función de eso, también nosotros hablamos de los movimientos antiglobalización, que eran estos movimientos que en contextos de pérdida de la identidad local, por ejemplo, van a protestar, pero también van a utilizar las tecnologías de la información para poder conectarse en diferentes partes del mundo. Y hoy día vamos a ver entonces la clase número 29, desafíos de las regiones de Chile y de insertarse en un mundo globalizado. Vamos a analizar entonces la aplicación del concepto de ventajas comparativas al análisis de la especialización económica de las regiones de Chile y de su inserción en el mercado global. Evaluación de los principales desafíos de la región respecto de la globalización y del desarrollo sustentable. Vamos a ver también el reconocimiento de la importancia de la planificación territorial para el desarrollo de las regiones, considerando entonces la jerarquía urbano-regional, los riesgos naturales, la protección del medio ambiente, la calidad de vida de la población. Y la última, la identificación de los corredores bioceánicos que favorecen la conectividad continental y dinamizan la integración territorial. Me colocan ahí que la clase aún 28 no está en la página, o esta clase era la 28. Voy a revisarlo bien y les confirmo o envío un correo para que lo puedan confirmar si es la clase 28 la que falta o esta es la 28. La verdad es que no me acuerdo muy bien, ¿ok? Pero continuemos con la clase para que sigamos. Entonces, profundizando lo que veníamos hablando hace algunas semanas atrás, nosotros tenemos un contexto económico en Chile que ha cambiado, que cambió desde la década del 70
específicamente, ¿no es cierto? Se hace profundo el cambio en la década de los 80, que es un cambio caracterizado entonces por un sistema de acuerdos comerciales internacionales que denominamos entonces el neoliberalismo. Y este neoliberalismo se va a caracterizar por poner el acento, y acá espero que coloquen atención, en un concepto de suma relevancia que lo vamos a llevar a nivel país, pero también a nivel regiones, que son las ventajas comparativas. Las ventajas comparativas es la capacidad de una persona, empresa o país para producir un bien utilizando relativamente menos recursos que otro. Es uno de los fundamentos básicos del comercio entre países, asumiendo como decisivos los costos relativos de producción y no los absolutos. En otras palabras, los países producen bienes que les suponen un coste relativo más bajo respecto del resto del mundo. En términos más simples, las ventajas comparativas van a ser aquellos productos que yo voy a producir y que en comparación con otros países o con otras empresas yo tengo ciertas ventajas para realizarlos mucho más barato. Por lo tanto, yo voy a realizar y voy a explotar ciertos productos que en otros mundos, en otros países, no son tan baratos y no son tan factibles. Por lo tanto, a nivel mundial, cada país va a desarrollar y va a explotar cada producto que tenga su propia ventaja comparativa respecto de los otros países o de las otras empresas. ¿Okay? En este contexto de globalización y de acuerdo, nosotros vamos a tener los acuerdos bilaterales y multilaterales que van a ser fundamentales para llevar a cabo el modelo del neoliberalismo. Entonces, estos acuerdos bilaterales van a potenciar principalmente la reducción de aranceles entre un país A y un país B, o zona A y zona B. Vamos a hablar de la continuidad, la necesidad de la continuidad y la estabilidad de importaciones. Entonces, y a su vez, en los acuerdos bilaterales nuevamente va a aparecer este concepto tan importante que es el de ventajas comparativas, y va a ser las ventajas comparativas las que se van a colocar en una balanza, por lo tanto, para firmar estos acuerdos bilaterales, ¿ya? Dentro de este contexto, el Estado solamente va a tener un rol subsidiario. Ya recuerden que el Estado entonces da un paso atrás y más bien está encargado de subsidiar ciertas condiciones y ciertos servicios básicos que no se adentran, que no se encuentran entonces en estos acuerdos bilaterales. Por ejemplo, va a incidir en aspectos como salud, educación, etc. Ahí me están ayudando y están colocando la clase 28, por lo tanto esta sí corresponde a la clase 29. Vamos a continuar. En este contexto económico y en torno a los acuerdos bilaterales y multilaterales, nosotros vamos a tener distintas maneras de relacionarnos con zonas o con países. Y acá yo también quiero que coloquen atención porque van a existir distintos modos y distintos acuerdos. Por ejemplo, tenemos los acuerdos de alcance parcial, denominados AAP, que es donde se libera parcialmente el comercio de productos acotados en un listado acordado entre los países. También están los acuerdos de complementación económicas, los ACE, que es donde países de Latinoamérica deciden abrir entonces recíprocamente sus mercados de mercancías. Están los acuerdos de asociación económica, AAE, que no se limita necesariamente a temas comerciales, también entonces se incluyen otros como derechos humanos, medioambientales, incluso educación puede ser. Acá tenemos algunas de las fotografías donde se van a ir firmando estos diferentes acuerdos. La diferencia entre cada uno de ellos tiene que ver entonces con el nivel de participación, el nivel de liberalización que se va a tener entre los diferentes países o entre las zonas comerciales. También
de suma importancia, tenemos los tratados de libre comercio, que son los TLC. A semanas anteriores ya habíamos presentado estos tratados de libre comercio, que son de libre circulación de productos entre los países, creando entonces una zona de libre comercio para los productos, servicios y capitales. Y tenemos los acuerdos de libre comercio que van a establecer diferentes zonas de libre comercio. Generalmente los acuerdos de libre comercio obviamente se van a establecer en América Latina cuando se logran mayores relaciones a partir de lo que nosotros habíamos denominado que eran los acuerdos de complementación económica. Ahora, van a encontrar ustedes en la página del gobierno, en la página sobre todo de las comisiones encargadas, el detalle de todos estos tratados de libre comercio y el detalle de los acuerdos comerciales para que ustedes puedan revisarlos con mayor detención y analizar algunas de sus diferencias principales. Yo les recomiendo entonces que realicen un esquema, un cuadro, donde puedan establecer estas diferencias. Dentro de los acuerdos comerciales más importantes, nosotros tenemos entonces el TLC de China, firmado con China, y consideremos entonces que China es la primera potencia exportadora y la segunda respecto de las importaciones. También un hecho que genera un quiebre relevante, o sea, un punto de inflexión relevante en torno a la economía de nuestro país, es el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, considerando entonces que esta es una de las economías más relevantes del mundo, procesos de industrialización más importante. Y también tenemos los acuerdos que se han firmado con la Unión Europea, donde hay alrededor de 27 naciones que incluyen entonces un mercado de 500 millones de personas. Y acá vemos a la exministra Soledad Alvear entonces firmando los acuerdos, el acuerdo de Estados Unidos. Esto es importante para continuar entonces comprendiendo que la economía tiene una base relevante en torno a los acuerdos comerciales bilaterales. Y para generar acuerdos comerciales bilaterales, obviamente es importante también la estabilidad política y económica del país. Solo a través de esto es que con otras zonas del mundo y con otros países se ha logrado llegar a diferentes acuerdos, entonces generando un estado de confianza entre Chile y las diferentes zonas como la Unión Europea, Estados Unidos o China. Este punto ha hecho también que se cuestione la concepción de naciones, de estados y de fronteras, ya que en un contexto de multilateralismo, ¿no es cierto?, de grandes fluctuaciones, grandes viajes, grandes transacciones, se van eliminando las fronteras, sobre todo sumado a las tecnologías, pero en épocas de crisis van a ir apareciendo entonces estas nuevas naciones. Vemos también que fue de suma importancia para el mundo entero lo que ocurrió con el Brexit, cuando Inglaterra decide salirse de la Unión Europea, de los acuerdos entonces, y de alguna manera también comenzar a cerrar y generar estas fronteras económicas. Continuemos. Otra de las características también es que estos acuerdos multilaterales van a apuntar directamente al crecimiento del país. El país, por lo tanto, va a tener un aumento del PIB bastante notorio en torno a los crecimientos debido a la gran mayoría de exportaciones y de las importaciones. Entonces, los productos que son importados, al encontrarse sin muchos impuestos, ¿no es cierto?, vamos a tener mayor comercialización y va a haber un crecimiento del país, el que se manifiesta entonces en los empleos también. Pero un punto negativo de este modelo económico es la dependencia, la extrema dependencia entonces que existe con las crisis extranjeras. Y existen dos elementos relevantes, dos crisis importantes que nosotros podríamos detallar.
La primera es la crisis asiática del 98 y la segunda es la crisis subprime del 2008, que es esta crisis de las inmobiliarias que ocurrió en Estados Unidos, donde tuvieron que, el Estado tuvo que financiar entonces finalmente a la banca. También lo habíamos repetido hace algunas clases atrás, debido a que las familias no podían pagar los créditos de las casas que se habían comprado. Esto genera entonces grandes crisis en los países dependientes, que va a bajar entonces el crecimiento del país y de manera directa va a repercutir entonces en los empleos. Desde la mirada entonces de las exportaciones y de las importaciones, nosotros vamos a comprender, vamos a analizar entonces que Chile va a exportar principalmente materias primas. Por ejemplo, el cobre, los salmones, también la industria de los salmones va a ser una industria muy relevante, la industria vitivinícola, las carnes, la carne bovina, el sector frutícola, hoy día con todas estas nuevas frutas que tienen un boom, como los berries, por ejemplo, y la celulosa y la madera. Son los principales productos que va a exportar Chile. ¿Y qué va a importar? Bueno, va a importar principalmente bienes intermedios. Los bienes intermedios van a ser todos estos bienes que se requieren para la construcción de ciertas maquinarias, por ejemplo, cables de cobre, todo lo que sea más bien procesado. Habíamos hablado de que nosotros nos relacionamos más bien, Chile explota y exporta más bien sector, sobre todo el sector primario, e importa sobre todo el sector secundario. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos todo lo que se refiere a los bienes intermedios. También los bienes de consumo, también alce o todo este boom, por ejemplo, de las ropas, de las empresas que vienen con ropa muy, muy barata, todos esos van a ser bienes de consumo. Por lo tanto, también los autos, que en nuestro país son, en comparación con otros países de Latinoamérica, me refiero, son muy baratos, ¿ya? Y también tenemos importaciones chilenas como el combustible. Y esto es relevante porque Chile aún no logra entonces desarrollar un producto que satisfaga el combustible. Tenemos importaciones de gas natural y gas artificial, que principalmente viene de Argentina, Brasil y Bolivia, si no me equivoco. Ya, pero creo que lo revisen bien. Argentina, estoy segura que viene de Argentina, ahí sí. Entonces, recuerden que las importaciones es principalmente bienes intermedios, bienes de consumo y los combustibles. ¿Ya? Y las exportaciones es referida a las materias primas. Nuevamente, entonces, profundizando en esta idea del multilateralismo, nosotros vamos a tener distintas organizaciones, distintos organismos internacionales a los que Chile se va a sumar, apostando entonces por esta idea, yo les digo, de la confianza, de los acuerdos, de generar un estado medio o una igualdad, pensando en que todos hablemos en el mismo idioma, ¿no es cierto? Que obviamente la institución más relevante va a ser la ONU, pero también van a existir diferentes bloques y foros económicos. Tenemos este conjunto de bloques y foros económicos y la organización. Una de las más importantes, como les mencionaba entonces, tenemos a la ONU, que es la Organización de Naciones Unidas. Está la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Está el Foro de la Cooperación Económica de Asia y el Pacífico, la APEC. Estoy hablando de estas condiciones multilaterales a la cual pertenece Chile, pertenece nuestro país, ¿no es cierto? También encontramos a la ALADI, que es la Asociación Latinoamericana de Integración.
Y está la CAN y el Mercosur. ¿Por qué las coloqué con otro destacado? Bueno, las coloqué principalmente porque en la CAN y el Mercosur Chile no pertenece, sino que solo está como miembro asociado. En la CAN está la Comunidad Andina como miembro asociado y el Mercosur, el Mercado Común del Sur, como miembro asociado también. Todo este conjunto de organizaciones, foros, comunidades, entonces, van a constituir parte de esta agenda multilateral de nuestro país, que va a abogar principalmente, entonces, por potenciar un desarrollo económico, pero también va a abogar a otros aspectos que no necesariamente se relacionan con un aspecto económico. Por ejemplo, nosotros también tenemos en la ONU ciertos organismos que van a describir alguna participación específica de la ONU. Algunos de ellos, no todos, pero algunos de ellos, por ejemplo, está la OMC, que es la Organización Mundial del Comercio, que se dedica entonces a potenciar esta área. Está la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, y la CEPAL ustedes la deberían relacionar directamente entonces, con una materia de Historia de Chile, si es que no se acuerdan, que es esta Comisión Económica para América Latina que desarrolla en la década de los 60, sí, principalmente, la teoría de la dependencia, ¿ya? Está la OEA, que es la Organización de Estados Americanos, y la OMPI, que es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Cada una de ellas, por lo tanto, entonces, se relaciona y tiene un rol específico en distintas áreas del desarrollo de los países americanos. Chile también pertenece a la OCDE, que es la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, y que ésta tiene como objetivo, como misión entonces, apoyar el crecimiento y el desarrollo económico a través de la coordinación de políticas económicas y sociales. Agrupa a 34 países de mayor desarrollo económico mundial. Por eso nosotros muchas veces escuchamos que dice la OCDE plantea tal elemento, ¿ya? Es porque principalmente lo que va a hacer este organismo es desarrollar estrategias, desarrollar condiciones para el mayor desarrollo económico mundial. Por lo tanto, va a considerar, va a decir, aconsejar a países a que realicen ciertas acciones para poder entonces potenciar este desarrollo económico, ¿ya? Por eso insisto que esta materia hay que aprenderse ciertas cosas de memoria, evidentemente, pero también hay que estar leyendo y actualizándose sobre las noticias, ya que generalmente hay elementos que tienen que ver con los tratados de libre comercio, con las menciones que ha hecho la OCDE sobre nuestro país. Generalmente, y en términos como de PSU, de que estamos hablando de educación, la OCDE da ciertos lineamientos en torno a la educación también, con el propósito siempre entonces de generar un desarrollo económico y social. Como les mencionaba, estos acuerdos, estas organizaciones multilaterales, esta nueva relación que existe en el mundo no solo se establece a partir de acuerdos económicos, sino también pueden existir distintos acuerdos medioambientales internacionales, ¿ya? Que Chile también ha suscrito de manera internacional. Algunos de ellos, y los más relevantes, creo yo, el primero es el que se firma en el 91, el Protocolo de Kioto, que establece, entonces, que busca generar la reducción de CO2 en el mundo. En el 91 también se firma el Protocolo de Madrid, que que es un acuerdo y un tratado de la Antártica. En el 97 se firma el Acuerdo de Cooperación Ambiental entre Chile y Canadá,
y en el 2001 el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos. Estos 4 no son los únicos que existen. Hay muchos acuerdos internacionales de medio ambiente, ¿ya? Solo los coloco para que tengan, para que comprendan, se relacionen con estos conceptos. También muchas veces preguntan algunos acuerdos medioambientales con el propósito entonces de no solo generar una mayor estabilidad económica y política en los diferentes países en el contexto neoliberal, sino que también considerando aspectos medioambientales, sobre todo con este nuevo concepto, nuevo me refiero hace unas décadas atrás, del efecto invernadero y cómo este proceso ha ido calando hondo en los diferentes países. Por la misma razón, considerando entonces estos procesos, el daño que se ha realizado al medio ambiente y generando un debate en torno a esto, nosotros podemos hablar de estos nuevos conceptos que van a guiar el desarrollo empresarial y el desarrollo de los países, que es el desarrollo sustentable como concepto importante. Por lo tanto, también tenemos esta nueva idea que es la RSE, que es la responsabilidad social empresarial, que viene a relevar entonces las acciones de las empresas, no solo en términos económicos, sino que también, por ejemplo, en la relación que se va a tener con la comunidad, con el medio ambiente y también con la propia ética y la calidad de vida laboral dentro de su propia empresa. La responsabilidad social empresarial tiene que ver entonces con las afectaciones que va a tener el desarrollo empresarial en los diferentes aspectos. Me enredé. Por lo tanto, imagínense ustedes cuando hablamos de mineras, entonces ya no solo las mineras están encargadas o tienen la obligación de generar recursos, ganancias, sino que también, obviamente, tienen el debate, tienen el rol de trabajar con la comunidad, cuánto afecta eso a la comunidad, cuánto afecta al medio ambiente y también a la calidad de vida laboral de sus propios trabajadores. Obviamente nosotros vamos a entender que estos van a ser conceptos que van a irse desarrollando, pero que no están completamente tratados en un 100% en los países, sino que va a ser una idea de progreso, ¿no es cierto? Una idea que va a buscar esta responsabilidad social empresarial y que pueda tocar estos 3 ejes relevantes. Ahora, cuando nosotros hablamos de cómo las regiones chilenas se enfrentan a esta nueva idea de multilateralismo, de interconexión con otros países, vamos a hablar de ciertos conceptos principales y elementales. El primero de ellos es la conectividad. Entonces, la necesidad de que las regiones puedan irse conectando con distintos centros, por ejemplo, de transporte, centros urbanos, para poder comercializar los productos, también desarrollar a nivel regional las ventajas comparativas, y que estas a su vez van a tener que ver con la planificación regional, con entender entonces cómo vamos a planificar la región en función de la conectividad, las ventajas comparativas para un desarrollo sustentable, considerando también las normas medioambientales. Cuando hablamos de planificación territorial, tenemos que considerar algunos de los ejes que están acá. Por ejemplo, los riesgos naturales, los criterios de seguridad que se gestan, la conservación del medio ambiente, la explotación de los recursos naturales, la conectividad y las áreas urbanos y rurales. ¿Ya? Ahí debería decir urbanos. Entonces, la planificación territorial, no solo yo tengo que decir, bueno, voy a hacer carreteras porque tiene que existir una mayor conectividad. No. Primero tengo que ver si es un área rural o urbana. Tengo que ver si existen riesgos naturales en esta zona o no. Tengo que analizar la conservación del medio ambiente.
¿qué explotación de recursos tengo yo? Por lo tanto, ¿qué criterios de seguridad voy a continuar? Y a su vez, en términos generales, generar una conectividad con áreas de desarrollo, con puertos, con aeropuertos, etc. Por lo tanto, todos estos puntos que están acá se tienen que considerar para una planificación territorial, entendiéndolo como en la zona regional de nuestro país. Y en términos de conectividad nacional, nosotros vamos a potenciar, por lo tanto, una conexión interna que se va a necesitar, se necesita y se ha desarrollado entonces gran infraestructura vial en puertos, también modernización y expansión de carreteras, puertos, aeropuertos, etc. Todo esto obviamente con el propósito y considerando que estamos dentro de estas relaciones multilaterales donde la conectividad, las carreteras, los puertos y los aeropuertos van a ser de suma importancia para poder potenciar y desarrollar las importaciones y las exportaciones comerciales, financieras y de productos en nuestro país. Y acá yo les coloqué este mapa que aparece en su libro de texto, los que tienen en algunos de los libros de texto, donde aparece entonces la interconexión entre las regiones de Chile, la relevancia que hay en torno a las carreteras, los puertos marítimos, también los medios de comunicación, los aeropuertos regionales. También están entonces las áreas, las carreteras y los pasos fronterizos, los puertos, internet y los aeropuertos internacionales. Recuerden que tenemos la interconexión entre regiones de Chile y a su vez con el mundo entero. También hay que destacar que debe existir una mayor modernización o se requiere una mayor modernización y se ha ido desarrollando en torno a los pasos fronterizos. La idea entonces es que Chile no se encuentre alejado de estas conexiones, de este mundo multilateral y que pueda ser accesible la comercialización de productos y la exportación de productos. Dentro de la idea de conectividad vamos a ver dos elementos relevantes que va a ser las carreteras y van a ser las conectividades bioceánicas, ¿ya? Porque recordemos que los camiones y los barcos van a ser elementos relevantes para las exportaciones y las importaciones. Entonces, la carretera panamericana va a ser una de las más relevantes que va a ir desde Alaska a Chile, con un pequeño quiebre en Panamá. Va a recorrer 48 kilómetros, 48 millones de kilómetros si no me equivoco. No son 48 kilómetros, sino es muy poco. Son 48 millones de kilómetros. Y en Chile va a ser denominada entonces la carretera 5 Norte-Sur, que limita en Chile con el Perú y llega a Puerto Montt. Va a ser la carretera entonces que va a conectar América casi en su totalidad, que va a ser la carretera panamericana. A partir de esta nosotros también tenemos otro tipo de carreteras que van a apoyar esta idea, entonces como les mencionaba, de generar mayores procesos de conexión con otros países y con otras zonas mundiales. Y también tenemos los corredores bioceánicos, considerando, y acá sí les explico que los productos, generalmente la mayor cantidad de productos que se importen y que se exportan a nuestro país viajan en barcos o en grandes buques, etc. Por lo tanto, va a ser de suma importancia generar corredores bioceánicos, que van a ser estas enormes carreteras que van a conectar dos puertos o dos océanos. Uno, el más relevante, entonces, el que nosotros tenemos acá, el corredor bioceánico que se extiende desde el puerto brasileño de Santos, pasando por Santa Cruz de Bolivia, acá,
Cochabamba, Oruro y La Paz, para terminar en los puertos de Arica e Iquique en Chile, donde se firma entonces en el 2007 una declaración de paz entre Brasil, Chile y Bolivia que establece la libre circulación de estos, la circulación en estos corredores bioceánicos, que son, en palabras más simples, carreteras pavimentadas para conectar los océanos y, a su vez, los países interior que se encuentren a su paso. Ahora terminamos con la materia. Traté de hacerlo bien sintético porque era bastante, entonces ahora vamos a ir a los ejercicios y recuerden anotar las preguntas que estaban colocando. Ahí, pasamos entonces a los ejercicios. La primera dice: Chile, al participar del proceso de interdependencia regional en el área Asia-Pacífico, ha establecido relaciones de cooperación con los respectivos estados. Este tipo de relaciones se caracteriza principalmente por A. La ayuda económica gratuita a países menos desarrollados. B. El establecimiento de sistemas políticos comunes. C. La creación de programas de defensa militar. D. El desarrollo de políticas de integración económica. Y E. La eliminación de la fiscalización aduanera. A ver, están contestando, quiero que todos contesten en el chat. Hay algunos ya que están colocando su alternativa correcta, que creen que es esa alternativa. Otros, a ver. Recuerden que cuando respondamos online, traten de tapar el chat para no, obviamente, repetir las mismas respuestas. Creo que han respondido casi todos. Ahí sí están respondiendo todos. Bueno, efectivamente la respuesta correcta es la letra D. El desarrollo de políticas de integración económicas. Recuerde cuando habla del proceso de interdependencia regional en el Asia-Pacífico se relaciona o está haciendo hincapié entonces al acuerdo de la PEC, principalmente. Entonces igual vamos a profundizar en las alternativas y por qué estas no son. La A dice, la ayuda económica gratuita a países menos desarrollados. No necesariamente es una ayuda gratuita, no es un acuerdo que se firma con ese propósito, ¿no es cierto? El establecimiento de sistemas políticos comunes no tiene que ver con los establecimientos políticos, ¿ya? Sobre todo porque estamos hablando, como les dije, de la PEC. No hace relaciones con establecimiento de sistemas políticos en comunes. Obviamente hay una base que debe existir, que es en torno a la democracia, a tener una transparencia en las elecciones, etcétera. Eso sí coincide. Pero no tenemos, por ejemplo, no existe la necesidad de que todos los países sean federativos, por ejemplo. La C, la creación de programas de defensa militar, nuevamente no hace referencia a eso, sino más bien la interdependencia regional económica, ¿no es cierto? Por lo tanto, es el desarrollo de políticas de integración económica, haciendo hincapié entonces al sistema neoliberal, donde los productos exportados e importados pueden transitar con mayor libertad. Y no hay una eliminación de la fiscalización aduanera precisamente porque cada país tiene un tipo de fiscalización, desde cosas tan básicas como, no sé, no ingresar droga, hasta no ingresar productos que no tengan sellos que la propia ley chilena ha definido o ha establecido. Segunda pregunta. Las transformaciones productivas en América Latina están estrechamente vinculadas con la globalización de los mercados. En el caso de Chile, su inserción en el mercado externo se ha basado en la explotación de recursos naturales y exportación de materias primas, lo cual ha impactado en la sustentabilidad de los territorios.
A partir de lo anterior, es correcto señalar que la inserción de Chile en la economía globalizada ha tenido como consecuencia: A. La fundación de nuevas ciudades para la localización de la mano de obra. B. La disminución de las desigualdades productivas regionales preexistentes. C. El incremento de los aranceles a las importaciones de bienes de consumo. D. La especialización económica de los territorios con relación a los recursos naturales. Y E. La explotación sustentable de los recursos naturales del país. A, B, C, D, E, D o E. Y la respuesta correcta, entonces, ya que varios han contestado, es efectivamente la D. ¿Por qué? A mí lo que me está explicando esta pregunta es, dice, las transformaciones productivas en América Latina están estrechamente vinculadas con la globalización de los mercados. Ya, tengo el contexto de globalización. En el caso de Chile, su inserción en el mercado externo se ha basado en la explotación, y esto es importante, de recursos naturales y de materias primas. Habíamos hablado de eso, que Chile entonces explota principalmente materias primas, lo cual ha impactado en la sustentabilidad de los territorios. A partir de lo anterior, es correcto señalar que la inserción de Chile en la economía globalizada ha tenido como consecuencia A. Miren, acá yo lo que creo que hay una distracción, que es esta frase que dice acá, lo cual ha impactado en la sustentabilidad de los territorios. ¿Por qué? Porque preguntan, ¿es correcto señalar que la inserción de Chile en la economía globalizada ha tenido como consecuencia, por lo tanto, la especialización económica de los territorios con relación a recursos naturales? Que eso es lo que nosotros hablamos sobre ventajas comparativas o competitivas, también puede ser, ¿ya? ¿Por qué no es la E? Y yo creo que ahí está lo que nosotros podríamos decir que está un poco confuso, porque precisamente Chile aún no logra entonces tener una economía como consecuencia, una explotación sustentable de recursos naturales. Va hacia ese camino, ¿no es cierto? Pero lo que me preguntan principalmente es sobre la inserción de Chile en la economía globalizada. Ahora pasamos a la pregunta desafío auspiciada por la Universidad Mayor. La economía chilena, debido a su carácter exportador de materias primas, presenta vaivenes ligados al comportamiento de los mercados internacionales, suscitándose crisis económicas cada cierto tiempo. En este contexto, ¿cuál es una de las principales características de esta crisis? A. El aumento en el Producto Interno Bruto. B. El aumento del desempleo. C. El incremento de la oferta. D. Una balanza comercial positiva. Y E. Un aumento de los salarios nominales. Y es el aumento del desempleo. Efectivamente, recordemos que la dependencia de las economías va a generar ciertas crisis. Y estas van a repercutir en otros países debido precisamente entonces a que baja el Producto Interno Bruto y por lo tanto aumenta el desempleo. Dudas, consultas que tengan sobre esta clase. Recuerden entonces principalmente a entender los acuerdos comerciales. Me ponen crisis del 29, es el mejor ejemplo, sí, pero la crisis del 29 está en el contexto de capitalismo y no de neoliberalismo donde hay acuerdos comerciales, ¿ya? Que es un poco distinto. A ver, me preguntan sobre diferencia de estado de bienestar y estado subsidiario, que se supone que es lo que tenemos ahora. Sí.
el Estado subsidiario solo subsidia ciertos elementos básicos que las empresas privadas, por así decirlo, no van a regular, no van a entrar. Hay elementos entonces en los que no debiese participar. Y el estado de bienestar es un estado que se encarga principalmente de varias políticas y varias empresas de mayor actividad en todos los temas relativos a la sociedad, ¿ya? Entonces, se supone que son dos cosas completamente opuestas. Vamos a hablar que el neoliberalismo, me preguntan sobre el neoliberalismo, es de alguna manera una fase del capitalismo, una nueva estructura del capitalismo, estas nuevas, por así decirlo, mutaciones, no sé, es parte de este sistema capitalismo, ¿ya? Cuando habla de aumento de los salarios nominales, va a decir principalmente aumento de los salarios. No va a ser otro tipo de referencia. Piensen en aumento de los salarios principalmente. Recordemos que la próxima semana ya vamos a entrar a analizar el tema laboral en Chile de democracia. No. Sí, el tema laboral. Ya vamos a comprender entonces los mercados laborales, etc. Con esta clase terminamos entonces todo lo que tenía que ver con el mundo globalizado. Entonces, como les mencionaba, yo volvería a ver este video y revisaría principalmente los temas que tienen que ver con el concepto de ventajas comparativas, o a veces se coloca ventajas competitivas también, pero es lo mismo, con los diferentes acuerdos que existen, acuerdos parciales, los ACE, AAE, los TLC, los ALC, estos acuerdos comerciales que son los más importantes que existen, las características, y también yo analizaría este cuadrito que está acá. Y a partir de esto, entonces yo realizaría un resumen bien importante respecto de el mundo globalizado. A ver, me preguntan, ¿por qué aparece como miembro asociado? Porque los otros pertenece. En estos no pertenece, solo está como miembro asociado. Por eso yo se los destaqué. ¿Ya? Eso es importante porque muchas veces esto del Mercosur, que es que obviamente el mercado común del sur, Chile no pertenece, solo tiene un acuerdo como miembro asociado. Bueno, y como les mencionaba, yo creo que tienen que hacer hincapié también en la OCDE, la ONU, que van a permitir ciertos lineamientos. Me preguntan sobre la penúltima. A ver, volvamos a la penúltima pregunta. ¿Esta? Acá, dice, ¿cuál es la pregunta que me realizas? ¿Por qué no el incremento de los aranceles ¿por qué no el incremento de los aranceles a las importaciones de bienes de consumo? Esa pregunta. No, porque precisamente lo que hacen los acuerdos de libre comercio es bajar los aranceles de importaciones. Entonces, por eso no es una consecuencia, ¿ya? Porque el objetivo de los acuerdos multilaterales, bilaterales, etcétera, es que los aranceles de importaciones y de exportaciones bajen, no suban. Y por último, entonces, profundizo nuevamente, me preguntan por el Estado subsidiario. Es un Estado que busca entonces en este mayor subsidio. ¿Por qué se dice subsidiario? Bueno, porque principalmente no actúa como un ente activo en la economía chilena o en la economía estatal, sino que más bien actúa simplemente como un ente
más o menos regulador y que va a subsidiar ciertos aspectos donde la economía privada no tiene injerencia, no tiene mayor injerencia o no está capacitada para tal efecto. Por ejemplo, en los sectores sociales más bajos, donde en Chile, en nuestro país, tenemos un sistema de salud donde FONASA o la educación pública, donde es solo su rol es subsidiar aspectos básicos, muy básicos, muy básico. Por eso es un Estado subsidiario que no tiene mayores injerencias, que cada vez está más atrás. ¿Ok? Y ahí, entonces, con esto termino la clase. Espero que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Revisen nuevamente los videos si avancé muy rápido. Y la próxima semana, entonces, pretendo avanzar un poco más lento para que puedan tomar mayores apuntes. Que estén muy bien. Hasta luego. El conocimiento es un universo infinito de posibilidades. Y hoy más que nunca, las ciencias, las humanidades y las artes han hecho posible que esté al alcance de todos, despertando ese espíritu que nos impulsa a seguir siendo curiosos, creativos, para investigar, liderar y trabajar en equipo, repensando el futuro y alcanzando territorios que jamás imaginamos. Es el mismo espíritu que un día llevó a esos pioneros a derribar los límites humanos para encontrar respuestas en la cima de una montaña, en las profundidades del océano, en la inmensidad del espacio, o buscando una probabilidad en 1.000.000. Es por esto que estamos en búsqueda constante de la excelencia, comprometidos con la formación de profesionales líderes y emprendedores que trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de las personas. Porque no hay desafíos imposibles para espíritus sin límites, para espíritus emprendedores. Universidad Mayor.